Bien, estimadas y estimados, bienvenidos a esta mini curso, ¿no? Que diseñamos con Diego, que es un curso para evaluaciones de impacto en programas de reincidencia. Bien. Este curso, ustedes saben, tiene la modalidad de un taller, ¿no? Eso quiere decir que tiene una extensión menor y tiene un carácter bastante más práctico, ¿vale? Entonces, vamos a sacar del baúl de los recuerdos algunos conocimientos, algunas destrezas que en su momento utilizamos, en particular de Stata, cuando hicimos análisis cuantitativo, ¿bien? Poco, y los que no lo recuerden, vamos a ver lo central acá, así que tampoco es clave que lo recuerden, ¿bien? Y lo vamos a repasar, ¿bien? Y nosotros diseñamos esto a partir de un trabajo que nos encargó Gendarmería al CESC, por allá por el 2018, si mal no recuerdo, y nos propusimos el desafío con Diego de diseñar una metodología para la evaluación de este tipo de programas. ¿Bien? Ya hemos comentado en ocasiones anteriores, particularmente en el curso anterior, de que evaluar este tipo de programas no es sencillo, ¿no? ¿Bien? Porque sin perjuicio de detalles que vamos a recordar en unos minutos, ustedes eh, recordarán del curso anterior que es central para poder implementar adecuadamente una evaluación de impacto, contar con un grupo de control, ¿no? Bien. Y que ese grupo de control debe ser, entre comillas, comparable con las personas que participan del programa, ¿vale? Y que había ciertas estrategias que permitían lograr esa comparabilidad, ¿bien? Sin embargo, en particular en los programas de reinserción, hay un sesgo que gran parte de este curso va a tratar de que nosotros les contemos cómo nos hicimos cargo de ese sesgo cuando hicimos la evaluación. Eh, pero ustedes sin duda que lo podrían recordar, ¿no? ¿Saben cuál es el desafío central en la evaluación de impacto de un programa de reinserción? Para lograr comparabilidad entre el grupo tratamiento y el grupo control. Que sean estadísticamente idénticas. Que sean estadísticamente idénticos. ¿Y qué es lo que dificulta eso en los programas de reinserción, Nicolás? ¿Te acuerdas o no? Que como que eso no existe, pues, como que siempre hay alguna diferencia. No, no, pero más allá de que el desafío sea lograr la comparabilidad, hay un atributo particular de los usuarios de este tipo de programas, ¿no? Que Ah, hace que sea difícil lograr esa comparabilidad. ¿No es el sesgo de autoselección? Es el sesgo de autoselección, exactamente, ¿cierto? O sea, por regla general, quienes desean participar en este tipo de programas en el contexto carcelario son personas que en alguna medida tienen alguna mayor expectativa de reinserción que aquellas personas que tienen una esperanza perdida, digamos, ¿no? Y no les preocupa la reinserción. Entonces, si existe ese sesgo de autoselección, la pregunta es cómo yo genero condiciones de comparabilidad, ¿no? Entre tratados y control, ¿vale? Y lo central de este mini curso es que les contemos cómo hicimos con Diego en su momento. Les advierto desde ya que la solución no es perfecta, porque el sesgo de autoselección es muy potente, ¿vale? En programas carcelarios, ¿bien? Pero ustedes algunos de ustedes, de hecho, ya se empezaron a imaginar estrategias de solución para este tipo de programas en el trabajo del curso anterior, ¿no? Eh, si mal no recuerdo, el grupo de... chuta, no me acuerdo qué grupo era, pero era el grupo tuyo, Rodrigo, ¿no? El que propuso una estrategia de evaluación de impacto para el programa de reinserción, ¿no? Sí. Ya, perfecto. Entonces ahora vamos a contarles cuáles son esas estrategias. ¿Bien? Para poder hacer eso, lo primero que vamos a hacer en esta sesión es hacer un breve repaso
de los elementos centrales de la teoría que subyace a las evaluaciones de impacto. Entonces, el sentido central de una evaluación de impacto, y esto es lo que la diferencia de los demás tipos de evaluación, es que es la verificación, más allá de cualquier duda razonable, de que un programa ha cumplido con los objetivos que se plantean, ¿ya? Con los objetivos de mayor jerarquía. En el lenguaje de la matriz de marco lógico, el objetivo de mayor jerarquía por el cual uno responsabiliza a un programa se llama propósito, ¿no? Entonces, lo que nosotros buscamos al implementar evaluaciones de impacto es verificar con el mayor grado de rigurosidad metodológica posible en qué medida un programa cumple con los objetivos que se ha establecido. ¿Bien? En tal sentido, ¿cierto? La evaluación de impacto no tiene por foco verificar la entrega de productos, ¿bien? Que se supone que el diseño del programa contempla, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los productos típicos que uno esperaría ver en la góndola de productos que entrega un programa de estas características, ¿cierto? Nosotros habíamos dicho, por ejemplo, que cuando se trata de programas de inserción laboral, por ejemplo, ¿cierto? Un programa de inserción laboral, por lo general, en la góndola de productos que le ofrece a sus usuarios es capacitación en algún oficio, ¿cierto? Capital semilla, ¿no? Para iniciar una actividad económica, y eventualmente ferias y lugares donde las personas puedan comercializar sus productos, ¿no? Pero en el caso de los programas de reinserción, ¿qué es lo que está frecuentemente dentro de la góndola de productos que un programa de reinserción le ofrece a sus usuarios? Díganmelo ustedes. Pedro, ¿qué es lo que un programa de reinserción generalmente hace con los usuarios con el fin de que de lograr la reinserción? Que encuentren trabajo. Claro, Puede ser. puede tener, llamémosle formación laboral, ¿cierto? A eso, genéricamente a eso, ¿vale? ¿Qué otra cosa hacen los programas de reinserción? Tratamiento de adicción. Perfecto, tratamiento de adicciones, ¿cierto? Y hay algunos que tienen bolsas de trabajo, ¿no? Que tienen tratamiento pre y post penitenciario, ¿no? Después que la persona egresa, se le busca trabajo y se le instala en una fábrica, ¿cierto? Concordemos también que los programas de reinserción pueden, en lo que tiene que ver con la preparación para el trabajo, pueden preparar para el trabajo dependiente o para el trabajo asalariado, ¿no? Eso depende de las características de cada programa en particular, ¿vale? Y claro, entonces esto es más o menos de lo que trata un programa de reinserción, ¿cierto? Y ustedes van a Noruega o van a Tumbuctú y los programas de reinserción tienen distintas combinaciones de estos productos, ¿vale? Pero la evaluación de impacto no tiene por foco verificar que se entregaron los productos, ¿bien? No tiene por foco verificar que se hizo las sesiones de psicólogo para efectos del tratamiento del consumo problemático de droga, no tiene por objeto verificar que se realizaron las capacitaciones, ¿cierto?, para la formación de oficio, ¿no? Porque ese tipo de evaluación en particular, el que se preocupa de ver eso, ¿no? El que se preocupa de que se realicen las actividades que el diseño del programa contempla, nosotros en su momento le llamamos control de gestión, ¿no? Que decíamos cuando propusimos esto, que no necesariamente en la literatura existe coincidencia respecto a que esto se llama control, que es una modalidad de evaluación, pero por comodidad nosotros decimos, mira, hay ciertas evaluaciones que se centran esencialmente en verificar que las personas reciben los productos que los programas contemplan en su diseño, ¿vale? Las EPG, por ejemplo, de la DIPRE, son generalmente evaluaciones de resultados, en que se verifica que los usuarios de los programas reciban los beneficios que los diseños contemplan, ¿vale? Pero eso no es la evaluación de impacto. Rodrigo, tú tienes una pregunta. Sí, profesor, pero igual me imagino que se debe considerar algún nivel de participación dentro del programa para determinar si es que es el programa lo que generó el cambio
dentro de la persona que fue intervenida. O sea, lo que pasa es que al final del día, lo central de la evaluación de impacto, es decir, ¿cumplió o no cumplió sus objetivos? Y la segunda pregunta es si lo cumplió gracias al diseño, ¿vale? Y ahí, Rodrigo, tienes razón tú en decir que de todas maneras hay una mirada de control de gestión en las evaluaciones de impacto, porque si a un programa le va mal, el evaluador debe saber responder si le fue mal porque tiene un mal diseño o porque fue inadecuadamente implementado, ¿no? Entonces, no es que a nosotros en la evaluación de impacto no nos preocupe hacer la verificación de que los usuarios recibieron sus productos. Lo que pasa es que no es el foco. Ese es el punto, ¿vale? O dicho de otra forma, nosotros podríamos gastarnos un montón de plata en hacer una evaluación de impacto, y si al final del día las conclusiones de esa evaluación de impacto son que los beneficiarios recibieron los productos, entonces literalmente nos gastamos la plata en vano, porque el objetivo de la evaluación de impacto no es verificar que los usuarios recibieron los productos. El objetivo de la evaluación de impacto es ver si se cumplió con los objetivos de más alta jerarquía del programa. ¿Se entiende eso? Bien. Con la salvedad, tal como señalaba Rodrigo, que de todas maneras los evaluadores somos lo suficientemente responsables como para no olvidar de que de todas maneras tenemos que preocuparnos del control de gestión o de tener indicadores de cómo el programa fue implementado, de manera tal que si uno, por ejemplo, el programa le va mal, uno puede decir que le fue mal por un problema de diseño o por un problema de mala implementación, ¿vale? Eso efectivamente tenemos que responderlo, pero solo después de responder la pregunta si cumple o no cumple los objetivos, ¿vale? Para que estemos claros en eso, ¿bien? El punto central de la evaluación de impacto, y que no tiene ninguna otra modalidad de evaluación, ¿vale? Al punto que les diría que lo central de la evaluación de impacto no es en sí el objeto medido, que tal como les contaba era el logro del objetivo del programa, sino que lo central de la evaluación de impacto es lograr hacer este juicio aislando la intervención de cualquier factor endógeno o exógeno que pudiera contaminar el juicio, ¿vale? Y nosotros vimos cosas de estas, ¿no? De hecho el sesgo de autoselección, por ejemplo, es un factor endógeno que contamina la evaluación, ¿bien? ¿Por qué, Alfredo, el sesgo de autoselección contamina la evaluación de impacto de los programas de reinserción? Porque naturalmente las personas que eligen, digamos, voluntariamente participar del programa son aquellas personas que están más propensas, digamos, a tener un cambio significativo en su conducta, con Perfecto. independencia del programa mismo. Perfecto. Y esa es una condición contaminante endógena, ¿no? Que es de los sujetos, ¿no? De los sujetos que tienen la costumbre de autoseleccionarse para participar en este tipo de programas, ¿vale? Entonces, lo central de esto, aparte de que el foco está puesto en verificar que se cumplió el objetivo, lo central de esto es encontrar una metodología, ¿ven?, que permita aislar el juicio evaluativo tanto de los factores endógenos como de los factores exógenos que pudiesen contaminar el juicio, ¿vale? Entonces, se debe efectuar la estimación de impacto aislando el efecto específico del programa del efecto que pudiese causar cualquier otra variable en los indicadores variables que den cuenta del impacto del programa. O sea, tenemos que procurar diseñar una estrategia que nos permita aislar el impacto de cualquier cosa, tanto atributos de los sujetos como eventos exógenos, ¿no? Que puedan contaminar la evaluación. Entonces, lo primero es aislar el efecto del entorno, porque el entorno cambia, ¿no? Y que también podría afectar el outcome del programa, ¿ven? Por ejemplo, imagínense ustedes que el outcome... ¿Cuál es generalmente el o los outcomes? Esto lo van a ver más en detalle con Diego, ¿eh? Yo simplemente lo vamos a mencionar hacia la pasada. Pero ¿cuál es o son los outcomes que por lo general tienen los programas de reinserción?
¿Cuál es el indicador central de un programa de reinserción? Reincidencia. Perfecto, tasa de reincidencia, ¿no? Y hay distintas formas de medirlo. Insisto, esto lo van a ver harto más con Diego, ¿no? Diego les va a decir que se puede calcular reincidencia a 12 meses, a 48 meses, ¿cierto? También se puede calcular outcomes que tengan que ver con la gravedad del delito con que se reincide, si era mayor o menor que la gravedad del delito original, ¿cierto? Cantidad promedio de reincidencia, ¿cierto? ¿Y para qué nos vamos a enredar con otras cosas como por ejemplo, que si la reincidencia sea reconocida por el hecho de que hay una sentencia o por el hecho simplemente de una detención? Todos estos detalles, que son re importantes, los van a ver con Diego, ¿vale? Nosotros no nos vamos a meter con eso. Lo único que estoy diciendo es que en este momento vamos a decir outcome, tasa de reincidencia, ¿vale? Que generalmente es el outcome de los programas de reincidencia, ¿bien? Entonces, por ejemplo, si estoy implementando un programa justo antes del año 2020, el año de la pandemia, ¿vale? Y el programa termina durante la época de la pandemia, ¿cierto? Es altamente probable, ¿bien? Que por las condiciones que se produjeron en pandemia, la tasa de reincidencia baje, ¿bien? Pero no por una razón atribuible al programa, sino que porque los índices delictuales durante el tiempo de la pandemia fueron bajos, ustedes lo vieron, ¿no? Las tasas de victimización. Entonces ahí tenemos el ejemplo de una condición exógena, ¿no? Que nosotros quisiéramos aislar del efecto, del procedimiento de estimación de efecto del programa, porque a nosotros no nos interesa contaminar el procedimiento de evaluación con ese evento exógeno que se llama pandemia, ¿no? ¿Bien? Y también aislar el efecto que podrían tener atributos de los sujetos, como su voluntad de reinsertarse, expresada, por ejemplo, en el sesgo de autoselección, ¿vale? Entonces, de todo eso nos queremos hacer cargo, ¿bien? Y nosotros en el curso anterior vimos la manera en la cual metodológicamente uno suele tener aproximaciones que permitan ir resolviendo esos problemas, ¿vale? Dijimos también que la formulación básica de una evaluación de impacto uno la podía presentar en lógica en álgebra simbólica, ¿no? Entonces uno decía, mira, vamos a hacer algunas pequeñas definiciones, ¿cierto? Vamos a decir que un programa al que le vamos a llamar con la letra P, ¿bien? Persigue tener algún impacto en un indicador outcome de interés, al que le llamamos Y, ¿vale? Y. Entonces tenemos un programa que busca incidir sobre el outcome. Entonces, tenemos una estrategia de intervención que tiene reinserción laboral, que tiene tratamiento del consumo problemático de droga y que busca incidir sobre la tasa de reincidencia, por ejemplo, ¿vale? En álgebra simbólica, ¿cierto? Lo que estamos tratando de nosotros analizar entonces es este delta, ¿vale? Delta que corresponde a la resta entre la variable y, ¿cierto? Pero en dos situaciones distintas, ¿no? La variable y, dado que p es igual a 1, o sea, llamémosle cuál es el outcome de alguien que es tratado, eso significa p es igual a 1, ¿vale? Versus, o menos, el outcome para un no tratado, que es p es igual a 0. ¿Se entiende eso, no? Bien. Entonces, por ejemplo, si tengo una tasa de promedio de reincidencia de 10% entre tratados, ¿bien? Y una tasa de reincidencia de 15% entre no tratados, ¿cierto? Este delta sería de una disminución en 5%. ¿Se entiende eso? ¿Bien?
es una resta, más allá de las complicaciones metodológicas y todo esto, simplemente al final del día el ejercicio de evaluación de impacto es una resta entre el valor del outcome con programa restado del valor del outcome sin programa. ¿Bien? Entonces dice el impacto causal de un programa, que es esta letra delta, y el programa es P, en una variable indicador o outcome Y, es la diferencia del resultado con programa, o sea, P igual a 1, y el mismo resultado en Y, pero sin el programa. O sea, el valor de Y cuando P es igual a 0. ¿Bien? Y aquí está un outcome definido. Aquí no es tasa de reincidencia, sino, bueno, probabilidad de reincidencia. Y el programa es un programa de preparación para el trabajo. Entonces el delta será el cambio observado en la probabilidad de reincidencia o la tasa de reincidencia, ¿vale? Y esto a ustedes, más allá de la nomenclatura, esto les tiene que sonar parecido, ¿no? ¿Cierto? Yo quiero ver cómo es la tasa de reincidencia comparando un escenario en el que hay intervención con un escenario donde no hay intervención, ¿no? Y el gran problema de esto, en lo que invertimos más tiempo en el curso anterior, es que esto representa un tipo de problema que se llama el problema contrafactual, ¿vale? O sea, ¿por qué se denomina esto contrafactual? Porque el hecho es que algunos participan, ¿bien? Y lo que yo quisiera hacer en una evaluación de impacto metodológicamente robusta es, ok, dada que esta es la tasa de reinserción de estas personas cuando participan, ¿cuál hubiese sido la tasa de reincidencia, si es que no hubiesen participado? ¿Vale? Y eso que parece un juego de palabras, ¿no? Es algo que se puede decir, pero no se puede hacer, ¿no? Yo no puedo medir en Rodrigo Salas, ¿no? Que estuvo en situación de cárcel, el desempeño de un programa dado que participó, ¿cierto? Y después mi tasa de reincidencia, imaginarla si es que yo no hubiese participado. Eso no es factible, ¿bien? Suena ilógico, ¿no? Si yo participo o no participo, ¿cierto? De hecho, ustedes se lo pueden imaginar también como una vacuna, ¿no? O yo recibo la vacuna o no recibo la vacuna. La vacuna es la intervención, la vacuna es el programa, ¿vale? Entonces, la pregunta es, bueno, ¿de dónde obtengo yo el contrafactual? ¿No? ¿Cómo yo hago una estimación de cuál hubiese sido la reincidencia en estas personas que participaron en el programa si es que no hubiesen participado? ¿Bien? Entonces, estas dos condiciones el outcome cuando P es igual a 1 y el outcome cuando P es igual a 0 no pueden ser observadas simultáneamente en un mismo sujeto. No puedo tener un sujeto que participe y no participe. La clave para estimar entonces el contrafactual consiste en desplazarse de la lógica individual a la lógica grupal, ¿no? Entonces yo ya no hablo de cuál hubiese sido el resultado de Rodrigo si Rodrigo no hubiese participado, sino que yo hablo de muchos Rodrigos, ¿cierto? O muchos sujetos que participaron, y construyo un grupo de sujetos que no participan, ¿vale? Y ahí tengo las dos condiciones, porque son dos grupos distintos, ¿no? Y perfectamente uno puede participar y el otro puede no participar, ¿no? ¿Y cómo lográbamos que el contrafactual fuera válido? Bueno, lo más importante del contrafactual válido era lograr condiciones de comparabilidad. Esto quiere decir que ojalá los sujetos sean iguales en todo, ojalá fueran clones. Y ojalá, y no solamente los sujetos fueran clones, sino que todo lo que rodea a los sujetos en tratados fuera exactamente igual o las condiciones fueran iguales que las condiciones que rodean a los sujetos control, ¿vale? Y ojo, porque no solamente fueran iguales en aquellas variables que podemos observar, sino que incluso en las que no podemos observar, ¿vale? Por ejemplo, o no podemos medir adecuadamente. ¿Bien? Yo no conozco una escala de medición que permita medir, por ejemplo, con robustez, ¿no? El nivel de religiosidad de las personas.
¿vale? Si yo soy muy o muy poco religioso, ¿vale? Y por lo tanto, si yo no lo puedo medir, ¿vale? O no lo tengo medido, ¿vale? Entonces, ¿cómo yo podría verificar que esa condición de nivel de, o promedio, si ustedes quieren verlo, de devoción a una fe, a una religión, ¿cierto? Fuera igual en los dos grupos, ¿no? ¿Cómo yo logro eso? De que sea igual si no lo puedo medir, ¿vale? O técnicamente no existe una escala adecuada para medir esto. Ustedes saben también, los que han estado más cerca de los programas en reinserción saben que estas variables no son fáciles de medir, ¿no? Hay instrumentos que miden riesgo delictual, ¿no? Que son los instrumentos que aplica la Gendarmería para determinar qué tratamiento o qué tipo de programas les ofrece a qué persona. Pero estos instrumentos no están escritos en piedra, ¿cierto? Y no existe algo así como la certeza, más allá de cualquier duda razonable, de que sean fantásticos y efectivamente nos permitan diferenciar sujetos más y menos riesgosos, ¿vale? Son imperfectos, generalmente, ¿vale? Entonces, yo quisiera que aunque tuviera instrumentos imperfectos para medir estos atributos y otros, ¿no? O sea, supongamos que voy a inventar que la voluntad de reinserción esté altamente asociado con el aseo personal, ¿vale? Por ejemplo. Y yo no conozco índices de aseo personal. Capaz que los haya, ¿eh? Capaz que los haya. Pero independientemente de que lo hubiera o que no lo hubiera, yo lo que quisiera es que ambos grupos tuvieran en promedio, ¿cierto?, el mismo nivel de aseo personal, ¿bien? Ya sea que sea gente muy pulcra o que sea gente muy poco pulcra, ¿no? Yo lo que quisiera es que en los dos grupos esa condición de pulcridad en los hábitos de higiene fuera igual, ¿bien? ¿Por qué? Porque es la única forma de poder ir de a poco llegando a la conclusión de que lo único que diferencia a esos dos grupos es que uno recibe intervención y que el otro no recibe intervención, y por lo tanto puedo imputar cualquier diferencia en el outcome, cualquier diferencia en Y, al programa y no a estas variables endógenas ni exógenas que mencionaba, ¿vale? Entonces decíamos que los clones perfectos no existen y que aunque existieran, ¿cierto? Si yo empiezo a agregar variables adicionales para constatar la similaridad entre dos sujetos o dos grupos, ¿cierto? Muy probablemente yo puedo llegar a la conclusión de que Pedro y Alfredo son iguales en 25 variables, pero si a lo mejor en la 26 ya no son iguales, ¿vale? Dos gemelos no son iguales porque uno nace primero que el otro, por ejemplo, ¿bien? Ya de partida hay cosas que comienzan a diferenciar incluso a los clones perfectos, ¿bien? Por lo tanto, si no hay clones perfectos, ¿cómo logro que los sujetos tratados sean estadísticamente iguales a los controles, ¿no? O cómo logro que, porque al final del día lo que quiero llegar es a poder concluir cuál hubiese sido el efecto en los tratados si es que no hubiesen recibido tratamiento, mi contrafactual, ¿no? Y si fueran estadísticamente idénticos, tal como lo había mencionado antes, cualquier diferencia entre ambos grupos, una vez aplicado el programa, solo podría deberse al programa y no a otras variables exógenas, ¿no? Entonces, ahí está mi obsesión en este ejercicio de búsqueda de contrafactuales para la evaluación de impacto, ¿bien? Concluíamos, ¿no? Parte importante del curso anterior diciendo que si no logro encontrar un contrafactual adecuado, no puedo emitir juicios de evaluación, ¿vale? Me tengo que inhibir, ¿no? Y eso es peludo, porque dado la existencia en los programas de reincidencia
de reinserción, perdón, de sesgos sistemáticos de autoselección, ¿cierto? Podría ocurrir que mi contrafactual no fuera válido, no fuera un buen un comparador adecuado. Entonces la idea es crear un grupo de comparación válido que tenga las mismas características del grupo de tratamiento, pero en ausencia de programa, ¿vale? Y esta igualdad, detrás de la cual nosotros andamos para hacer los juicios de evaluación, significa tres cosas simultáneamente, ¿bien? Primero, que las características de los grupos de tratamiento y control sean idénticas en ausencia del programa. O sea, o dicho de otra forma, sean idénticas, perdón, o lo más parecido a idéntico en la línea base, ¿no? En la primera evaluación, antes de que la intervención comience, ¿vale? Segundo, y esto también es algo bien difícil en el contexto de los programas de reinserción, es que el tratamiento no contamine a los no tratados. ¿Bien? ¿Cuál era el problema que ocurrió? Si supongamos que hay un programa muy bueno, ¿no? Un programa de reinserción muy bueno, y que nosotros hacemos participar a internos que comparten su habitación, por ejemplo, con no internos, ¿vale? ¿Cuál es el problema que surge si es que este programa es muy bueno, ¿cierto? ¿Existe la posibilidad de que los controles tengan acceso al programa? Porque, por ejemplo, comparten habitación con los controles, comparten habitación con los tratados. ¿Cuál es el peligro de eso? De que también le impacte positivamente a quienes no están participando del programa, entonces también mejoren sus cifras. Perfecto, y si están mejor en sus cifras, nos va a generar la sensación de que el programa es malo. Porque el nivel de reincidencia de los tratados va a ser similar al de los controles. ¿Me explico, no? Y nosotros hacemos una distinción ahí, es bueno recordar en este momento que yo no quiero decir que es malo que un programa tenga estas características de viral, digamos. Bien, sobre todo si el programa es muy bueno, ¿no? De hecho, uno le encantaría, ¿cierto?, que los programas efectivos fueran virales, ¿cierto? Y que por el solo hecho de compartir habitación, un programa permitiera que estamos tratando a una persona, pero finalmente terminamos interviniendo a todas las personas del módulo, por ejemplo, o a todas las personas del pabellón, o a todas las personas de la habitación, ¿vale? Entonces eso es deseable, es altamente deseable desde el punto de vista de los programas, ¿no? Este es un programa potente, ¿bien? Es incluso viral, ¿bien? Pero esa potencia del programa es algo que nosotros quisiéramos evitar, esa potencialidad del programa, es algo que quisiéramos evitar en el contexto de la evaluación de impacto porque terminan los no tratados accediendo al programa y eso contamina el grupo control, ¿vale? Bien. Y la tercera condición que nosotros buscamos a la hora de verificar, el tercer tipo de igualdad, perdón, que nosotros quisiéramos constatar a la hora de hacer una evaluación de impacto, es que los resultados de las personas en el grupo control deberían cambiar en la misma manera que los resultados del grupo de tratamiento, si que ambos grupos son objeto del tratamiento o no. ¿Bien? Y esto es lo más difícil, ¿cierto? O sea, porque esto no es directamente observable, ¿no? Porque en alguna medida significa suponer cómo hubiesen sido los controles si hubiesen recibido el tratamiento, o cuál hubiese sido el desempeño de los tratados si es que no lo hubiesen recibido, ¿vale? Entonces, pero la idea central es esa, ¿no? ¿Cierto? Que los controles deberían comportarse como los tratados, solo que no han recibido intervención, o los tratados deberían comportarse como los controles, dado que recibieron intervención. ¿Bien? Y si nosotros logramos estos tres tipos de igualdad, entonces podemos construir, podemos decir con robustez, ¿cierto?, que cualquier cambio en el outcome, que yo observe en el outcome, se puede atribuir al programa, se puede atribuir a la intervención, ¿vale? No es el producto de atributos de los sujetos que pueden estar contaminando la evaluación, no es
no es tratamiento que se hizo viral, incluso entre quienes asigné al grupo control, sino que simplemente la diferencia que yo observo en el outcome entre los dos grupos es 100% atribuible a la intervención, ¿vale? Y nosotros cuando vimos esto, en el curso anterior dijimos que por regla general había dos tipos de malas ideas de contrafactuales, ¿vale? Y estos dos grupos, o sea, estas dos malas ideas, la primera de ellas era los análisis antes-después, ¿cierto? En que yo supongo que que el contrafactual de la intervención es la condición de los sujetos antes de comenzar, ¿bien? Antes de comenzar la intervención. Entonces hago una medición de línea base en los que trato, y hago una segunda medición después cuando el programa corre en el tiempo, ¿no? Entonces, claro, aquí no podíamos medir reincidencia de la forma así, por lo menos como tasa de reincidencia. A lo mejor podríamos medir, crear un outcome por gravedad del delito, ¿no? Entonces, comparar el delito por el que tiene la condena, a partir de la cual está accediendo al tratamiento de reinserción, y comparar eventualmente la gravedad del delito con que reincida, ¿no? Ahora, ¿cuál es el gran pero de este contrafactual, la razón por la cual la llamamos falso contrafactual? Es que parte de un supuesto que es demasiado ambicioso, ¿bien? Y el supuesto demasiado ambicioso es que el mundo no cambia, para decirlo bien sencillo, ¿no? Y dado que el mundo no cambia, entonces lo único que cambió en los sujetos es que participaron en la intervención, y como participaron en la intervención y el mundo no cambió, ese es el supuesto, yo puedo atribuir el cambio observado en el outcome única y exclusivamente a la intervención, ¿vale? Y nada, eso es un supuesto demasiado heroico porque el mundo cambia, ¿no? Y por lo tanto, ya sea para bien o para mal, para mejorar o para empeorar el desempeño del indicador, ¿cierto? Las condiciones del entorno cambian, y eventualmente el outcome podría cambiar por condiciones de entorno y no por la intervención, ¿vale? El caso de la pandemia, ¿no? La pandemia es un evento exógeno que contamina la evaluación, a menos que yo diseñe una estrategia, ¿no? De tal manera que yo podría malinterpretar que las bajas tasas de reincidencia de quienes participaron el año 2020 en un programa de reinserción se deben a lo maravilloso que es el programa, cuando en realidad lo que pasó es que hubo una pandemia y bajaron todos los índices de victimización, ¿no? Entonces, yo quisiera encontrar una estrategia que me permitiera hacerme cargo de esa debilidad de este falso contrafactual que se llama el análisis antes-después, ¿vale? A todo esto, muy probablemente sus concepciones más naif, más inocentes, cuando se enfrentaban a evaluaciones de impacto hasta antes de pasar por este programa, seguramente eran este tipo de comparaciones, ¿no? Te decían, ¿cuál es el impacto del programa? Bueno, veamos un indicador de riesgo de reincidencia antes de la intervención, y después midamos el indicador de riesgo de reincidencia después de la intervención, ¿cierto? Eso es lo más ingenuo, es lo que ustedes han hecho toda su vida probablemente hasta antes de llegar a este curso, ¿cierto? De cómo hacer un juicio evaluativo, ¿no? Medir el antes y después, y acá simplemente lo único que estamos diciendo es, dado que somos rigurosos y queremos contrafactuales válidos, esto es un mal contrafactual, es una mala idea, ¿vale? Y el segundo falso contrafactual era el que ya hemos hablado en varias ocasiones en esta sesión, ¿no? Que es comparar a los que participan con los que no participan, pero cuando la inscripción es voluntaria, ¿no? Y bueno, por regla general, incluso en contextos carcelarios, nadie está obligado a participar en un programa, ¿vale? Y
y este sesgo de autoselección, por lo tanto, puede afectar la calidad de cualquier tipo de evaluación, no solamente las evaluaciones de impacto de programas en reincidencia. Lo que pasa es que esto acá es particularmente grave. Es particularmente grave porque los no inscritos seguramente tienen características muy distintas a los inscritos, ¿no? A la gente que voluntariamente se inscribe. ¿Bien? Y esto ocurre generalmente cuando los motivos que determinan que alguien quiera o no quiera participar del programa podrían tener efectos, ¿no? en el outcome del programa. Y eso es muy típico de los programas de residencia, ¿no? Yo soy una persona que me valoro a mí mismo con cero compromiso delictual y no tengo ningún ánimo de reinsertarme, y por lo tanto, si me invitan a uno de estos programas, no pesco, no me inscribo, ¿vale? Entonces queda claro que ese tipo de decisión de participar o no participar condiciona el outcome, ¿no? Condiciona el resultado. Y por lo tanto, vuelvo a la pregunta, ¿cómo hago para que eso no ocurra? Entonces, este otro contrafactual, falso contrafactual, es también muy probablemente si la primera era la aproximación más ingenua, esta es la segunda aproximación más ingenua, porque lo que ustedes deberían reflexionar de aquí en adelante es que no es una buena idea comparar inscritos con no inscritos, porque el sesgo de autoselección puede determinar el efecto del programa, ¿no? Y dijimos en su momento que por una cosa que se llama el teorema central del límite, que es una cosa muy estadística, y que no vamos a analizar en su justificación matemática, pero lo que sí tenemos que recordar es que, o sea, lo que sí nos interesa saber, mejor dicho, es que el azar, a la hora de seleccionar personas para asignarlas a tratamiento o control, tiene la maravillosa consecuencia de que nos permita aislar el efecto de cualquier variable exógena, ¿vale? Y también variable endógena, ¿vale? Entonces, dicho de otra forma, si yo asigno aleatoriamente los tratamientos y los controles dentro de una población y me preocupo de otras condiciones, que otras condiciones se cumplan, como por ejemplo que los no participantes no sean contaminados por los participantes, si yo logro eso, entonces los sujetos del grupo control y los grupos experimental son idénticos o estadísticamente idénticos en todas las variables. ¿Bien? Si es que logro que los sujetos cumplan con la condición de asignación. ¿Bien? O sea que si yo les asigné al grupo de tratamiento, participen. Y si lo asigné al grupo control, entonces que no tenga acceso al programa, ¿vale? Si yo logro eso, y asigno aleatoriamente los tratamientos, entonces he conseguido el mejor contrafactual, ¿vale? Y en su momento, si mal no recuerdo, cuando Rodrigo y su equipo presentaron el programa de reincidencia en el curso anterior, dijeron que una estrategia para lograr que se cumpla la condición de asignación en los tratados en particular, o en los asignados a tratamiento, era persuadirlos de que quisieran participar, entregarles incentivos, ¿vale? La única observación que les hice en su momento, y que también dijimos en el curso anterior, es que está bien diseñar incentivos que tiendan a que las personas que fueron asignadas a tratamientos y controles cumplan con su condición de asignación. Pero ese incentivo, ¿cierto? Debe no estar asociado al outcome. Me explico, ¿bien? Si yo le entrego a cada sorteado para participar en el grupo tratamiento $1 millón para incentivarlo a participar, es muy probable
que ese $1.000.000 tenga incidencia, ¿cierto?, en el desempeño del programa, ¿no? Porque alguien que tiene $1.000.000 en el bolsillo y tiene de verdad una voluntad de reinserción, seguramente va a ahorrar esa plata y le va a permitir hacerse, le va a permitir tener una mejor reinserción, ¿bien? Entonces, ese incentivo de $1.000.000 contamina el outcome, ¿vale? Lo que yo estoy diciendo en este momento es que no hay nada malo, es una buena idea entregar incentivos para que la gente participe y cumpla con la condición de asignación que le fue sorteada, pero hay que procurar que esos incentivos no contaminen el outcome, ¿vale? Y ahí no está fácil, ¿no? Porque voy a inventar, pero un incentivo en el contexto carcelario para que personas que fueron asignadas a tratamiento participen y que no contamine el outcome, podría ser, por ejemplo, a ver, acceso a beneficios intrapenitenciarios contaminaría el outcome. ¿Qué creen ustedes? Que yo le dijese, De todas maneras, pues, profe, ¿por qué? porque me porto bien para que me dejen salir, digamos, no para que necesariamente por interés real en reinsertarme. Por ejemplo, Pero eso o- igual podría tener efecto si al final lo que va a comparar va a ser lo que pase después. por eso, sí, no estoy diciendo que pueda influir, digamos, positivamente igual y todo el tiempo, pero sí afecta, digamos, si tú te aseguro que si le decís, digamos, no, anda, puedes participar en estos talleres de reinserción social, pero no va a tener acceso a ningún beneficio adicional por participar en ellos, o sea, digamos, tipos de capacitaciones o probablemente te bajaría, digamos, la cantidad de personas inscritas que genuinamente quieran inscribirse por querer, digamos. Una sola corrección, Alfredo. Sorteadas para participar, porque eso es lo que estamos, en ese contexto en el que estamos, ¿cierto? De las personas sorteadas a participar, ¿cierto? Ah, Lo que tú estás diciendo es que menos gente participaría si no le pongo un beneficio, ¿cierto? Que es más o menos a esto de lo que claro. hablamos del incentivo a participar, para que cumplan con la condición de asignación. Porque de lo contrario, toda esta maravilla de la autorización se pierde, ¿no? Se pierde si O sea, la gente no cumple con la condición de asignación. estoy pensando con, no sé, po, una capacitación o, no sé, un programa educativo, digamos, en contexto intrapenitenciario, Ujú. por muy aleatorio que sea la asignación, digamos, si tú le dices, mira, en realidad esto es simplemente no va a tener ningún efecto, digamos, en tu proceso de ejecución penal, probablemente los incentivos para participar activamente y de buena manera del proceso va a ser mucho más malo que Seguro. aunque la asignación haya sido, digamos, aleatoria. Sí, seguro. No estoy de acuerdo con eso, pero ¿qué incentivo? Porque lo que estamos conversando ahora es qué incentivo le entrego, pero que ese incentivo no contamine el outcome. Sí, ese es lo peludo, ¿te fijas, no? Déjame ponerte un ejemplo. Suponte tú que yo aumento el régimen de visita, ¿bien? Para alguien que sortea participar, ¿cierto? Y que para incentivarlo a participar aumento el régimen de visita, ¿vale? ¿Contamina eso el outcome? Yo diría que menos. Mira, puede ser que menos, pero yo tendería a pensar que lo contamina. Porque el hecho de que tú aumentes el régimen de visitas le permite generar, teóricamente, más redes, ¿cierto? Y por generar más redes, tiene más, Tiene sentido. Claro. eso aumenta la probabilidad de reinserción. Insisto, todo esto es maravilloso para efectos de la intervención, pero para efectos de la evaluación es malo. Es mala noticia, ¿vale? Claro. Porque estaríamos contaminando el outcome. Pero, Ahí no sabríamos si es que el programa es el efectivo o o la el mayor incentivo, cantidad de visitas, claro. claro, ¿te fijas, no? Sí, perfecto. Pero, Sí, quería comentar que me cuesta pensar la posibilidad de una variable, o sea, de un incentivo que no contamine, pensando que cualquier incentivo es una variable agregada que va a diferenciarla del grupo de control. Entonces, estaba tratando de pensar como ideas de incentivos que no pudiesen contaminar, pero siempre va a levantar una variable nueva que va a ser distinta al grupo de control. Por ejemplo, el caso de las visitas, que no sabemos qué impacto puede llegar a tener también, a menos que esa variable sea parte del programa propiamente tal. O sea, que el programa incluya
un beneficio, pero ya encuentro que sería como hacer trampa de alguna manera. Sería hacer trampa, Y- de hecho. O sea, sería autotrampearse. Mm, Déjenme poner algunos ejemplos de incentivos que yo conozco, no en programas de reincidencia. Después voy a volver a programas de reincidencia. ¿Bien? Yo tengo que ir ahora en agosto a El Salvador, a una intervención que el Banco Interamericano de Desarrollo tiene en El Salvador, que se llama Ciudad Mujer, ¿vale? Y los Ciudad Mujer son unos centros, que son algo así como una manzana, en donde hay distintos módulos de atención, ¿bien? Módulos de salud sexual y reproductiva, módulos de prevención de violencia intrafamiliar, módulos de capacitación para el trabajo, etcétera, ¿vale? Y nosotros, para diseñar una estrategia de evaluación de impacto, tendríamos que aleatorizar la selección de las personas, ¿vale? A quién invitar al centro, ¿vale? Entonces nos conseguimos unos listados de la Policía Nacional, ¿cierto? Del registro civil, mejor dicho, y aleatorizamos a quién íbamos a invitar y a quién no íbamos a invitar a participar en los centros, ¿vale? Entonces, suponte tú que Isabela quedó sorteada para que le invitáramos, ¿bien? Pero no queríamos o sea, como queremos hacer que la invitación funcione, tenemos que encontrarle algo, ¿cierto? Que haga que ella acepte la invitación, ¿bien? Bueno, en el caso del Ciudad Mujer, lo que hicimos fue dos cosas. Primero, hacer una carta de la presidencia de la República. O sea, que la invitación fuera así como preciosa, digamos, con todas las con todas las de la ley, con letras poco menos que en oro, ¿cierto? En un sobre muy bonito, y eso eventualmente, el hecho que me invite la presidenta, ¿cierto? Eh, em, aumentaba la probabilidad de que la gente le diga que sea la participación. ¿Ven? Y el outcome del Ciudad Mujer era prevalencia de cáncer cervicuterino, por ejemplo. Entonces uno diría muy difícilmente una carta para la presidencia va a aumentar o va a disminuir la prevalencia de cáncer cervicuterino, ¿cierto? Y lo otro que hicimos fue meter en la invitación un voucher chiquitito, algo así como de $30, para que solo podía ser efectivo después de ir a Ciudad Mujer, ¿cierto? Y el voucher tampoco reduce la probabilidad de cáncer cervicuterino. Entonces ahí diseñamos un incentivo que efectivamente, más allá de lo que dice Pedro, con toda razón, que ya impone una condición, una diferencia adicional entre los dos grupos, ¿cierto? Por lo menos que esa diferencia insertada artificialmente no contamine el outcome, ¿vale? En los programas de reincidencia, bien, en los programas de reincidencia, es más difícil no contaminar el outcome, ¿cierto? Pero se puede. Se puede. Por ejemplo, más allá de ofrecer beneficios intrapenitenciarios que ya podría modificar el outcome, ¿cierto? Yo podría darle regalos, ¿cierto? Materiales, ¿cierto? Que eventualmente tuviéramos la preconcepción, y lo podríamos testear, de que no tienen efecto sobre el outcome. Por ejemplo, regalarle ropa. ¿Bien? Prendas de vestir. Cigarrillos para los que fuman, ¿vale? Y eso eventualmente sería una buena estrategia de incentivo para asegurar que quienes asignen a tratamiento, en el contexto de un programa de reinserción, cumpla con la condición de asignación. ¿Bien? Más difícil es, y Rodrigo y su grupo también lo señalaron en su momento, más difícil es hacer lo contrario. Más allá del incentivo, supongan que este incentivo de regalar ropa funcione, ¿bien? Que funciona, dicho sea de paso. Entonces logro que los que fueron asignados a tratamiento efectivamente vayan a tratamiento, participen del programa, pero es más difícil hacer todo lo contrario, que los que fueron asignados a controles no se contaminen con los que fueron asignados a tratamiento, ¿vale?
Y para eso necesito, y en su momento el grupo lo comentó, si mal no recuerdo, necesito separar los módulos, ¿cierto? Necesito separar a la gente intervenida de la gente no intervenida, ¿vale? Porque eventualmente el hecho de que compartan módulos podría contaminar a los controles. Y si pasa esto maravilloso, ¿no? Que el programa es viral, ¿cierto? Los controles tendrían un desempeño tan notable en reincidencia como los tratados, y por lo tanto me generaría la sensación de que el programa es pésimo, cuando en realidad el programa es maravilloso. De hecho, es hasta viral. Entonces, ahí tenemos ya dos estrategias, dos pequeños torpedos, ¿no? De cómo asegurar o aumentar la probabilidad, por lo menos, de que se cumpla con las condiciones de asignación, para que no se deteriore la capacidad contrafactual del grupo control y del grupo y la comparabilidad con el grupo de tratamiento, ¿vale? Cuando hay cumplimiento perfecto, ¿bien? Cuando hay cumplimiento perfecto, o sea, toda la gente que yo asigné a control participa, perdón, toda la gente que asigné a tratamiento participa, y toda la gente que asigné a control no participa y no puede tener acceso al beneficio, se cumple, yo puedo hacer un tipo de estimación a la que le llamo efecto promedio de tratamiento, o Average Treatment Effect, por su sigla en inglés, AT, ¿vale? Y más allá de toda la vuelta que nos hemos dado, la estimación sería bien sencilla. Es cuál es la tasa de reincidencia de los controles versus la tasa menos la tasa de reincidencia de los tratados. ¿Bien? Y si los controles tienen mayor indicador de reincidencia que los tratados, entonces esa diferencia negativa significará, o positiva, dependiendo cómo sea el orden en que yo haga la resta, ¿no? Sería un síntoma de que la intervención es efectiva, ¿vale? Y literalmente es una simple resta, ¿vale? Tan solo que tiene algunos elementos que vamos a ver después de esta PowerPoint que complican un poquito el análisis. Es que estamos hablando de muestras, ¿vale? O sea, yo asigno 30 personas que participen y 30 personas que no participan, ¿cierto? Las asigné aleatoriamente. Esa aleatorización le inyecta al procedimiento de evaluación a lo que llamamos validez interna, ¿no? Pero como se trata de dos muestras, 30 participantes y 30 no participantes, entonces ocurre algo que ya anunciamos en su momento, que ocurre cuando hacemos estimación como esta, ¿no? Tenemos que trabajar con intervalos de confianza, ¿vale? Pero lo central, ya nos vamos a complicar con eso en un rato más, ¿vale? Pero lo central, el procedimiento de evaluación, este Average Treatment Effect, es súper sencillo. Es el valor del outcome para los tratados menos el valor del outcome para los controles. ¿Bien? Y esto se hace mediante un test de hipótesis, lo que yo les decía, ¿no? Intervalos de confianza, o test de hipótesis, diferencia de medias o de proporciones según sea la naturaleza del outcome. La tasa de reincidencia es para implementar un test de hipótesis de diferencia de proporciones, ¿vale? Si el outcome fuera numérico, por ejemplo, la cantidad de delitos cometidos, ¿vale? En los 5 años posteriores al egreso, ¿cierto? Entonces yo podría hacer un test de hipótesis de diferencia de media, ¿no? El promedio de los delitos cometidos por quienes egresaron, que participaron, y el promedio de los delitos cometidos por quienes egresaron que no participaron. ¿Bien? Y ese sería, como les mencionaba, un test de hipótesis de diferencia de media. Entonces, la utilización y el cumplimiento de la condición de asignación, si es que somos tan bacanes y diseñamos un procedimiento que aumente la probabilidad de que participen los que asignamos a tratamiento y que no participen los que asignamos a control, son lo que le inyectan al procedimiento de evaluación esto que llamamos validez interna, ¿no? Que el grupo de tratamiento y el grupo control son estadísticamente equivalentes. ¿Bien? Y por otro lado, si la población de la que son elegidos, el grupo de tratamiento, el control, es representativa de la población objetivo del programa, el programa se implementa de acuerdo con su diseño original, se alcanza algo que se llama validez externa, ¿no? Validez interna era que los dos grupos fueran idénticos, y validez externa es que quienes participan de la evaluación, ya sea en calidad de controles o en calidad de tratamientos, son representativos de la población objetiva a la que el programa va dirigido, ¿vale? Entonces ahí tengo, este es el mejor de los mundos, ¿bien? Tengo
Tengo validez interna porque los dos grupos tratados y controles son idénticos entre sí, y además tengo validez externa porque la gente que participa en la evaluación, en cualquiera de los dos grupos, cumple con los atributos que le exijo o que determino yo en el diseño de mi programa para su población objetivo. ¿Vale? Entonces, decíamos que ocurren estas cosas que la gente es porfiada, ¿cierto? Y la gente no nos hace caso cuando nosotros las asignamos aleatoriamente a control y tratamiento. Y existían dos tipos de porfiados, digamos, ¿vale? Un grupo al que nominamos nuncas, ¿cierto? Genéricamente, que son gente que yo, sea que la asigne al tratamiento o sea que la asigne a control, no va a participar. ¿Bien? Eso es un nunca. ¿Bien? Sea que sea donde me asignen, no participo. Soy porfiado de esa naturaleza, ¿vale? Y hay otro tipo de porfiados que son todo lo contrario, que son los siempre, ¿no? Que yo asigno a control, pero este sujeto porfiado se las arregla para acceder al tratamiento. ¿Bien? Bien. Todos estos incumplimientos yo quisiera no tenerlos en mi procedimiento de evaluación. Pero si finalmente los tengo, o sea, tengo gente que me dice que no cuando lo asigno al tratamiento, o tengo gente que se consigue participar en el programa o acceder al programa a pesar de que la asigné a control, son problemas que quisiera combatir. Ahora, cuando hay incumplimientos, esa resta que dijimos delante, que le llamábamos Average Treatment Effect, o AT, ¿cierto? Se traduce en otro tipo de estimaciones, ¿bien? Y el primer tipo de estimación, le llamamos Intention to Treatment, o ITT, ¿bien? ¿Y qué es Intention to Treatment? Es simplemente que yo mido el outcome, ¿vale? En tratados y en controles, sin preocuparme de si participaron o no participaron. ¿Bien? Por eso se llama Intention to Treatment, ¿no? Si hay incumplimiento, yo puedo hacer este tipo de estimación. O sea, mido el efecto entre quienes asigné a tratamiento y el efecto entre quienes asigné a control, ¿vale? Usted seguramente me dirá en este momento, oiga, pero esa estimación es bien imperfecta, ¿no? Es bien imperfecta porque usted hace de cuenta de que su intención de tratar se tradujo en participación para los tratados, o se tradujo en que los controles quedaron en el grupo control y no accedieron al tratamiento, ¿vale? Y tiene toda la razón. Entonces, este Intention to Treatment, esta modalidad de medir el outcome entre quienes asigné a tratamiento, independientemente que cumplieran con su condición de asignación, y quienes asigné a controles, independientemente que cumplieran con su condición de asignación, es una estimación a lo menos imperfecta. ¿Vale? Porque ¿qué pasa si más allá del Intention to Treatment, qué pasa si que la mayoría de la gente que asigné a tratamiento no participó, a pesar de que el programa es muy bueno? ¿Qué creen ustedes que me va a salir de la evaluación? Mire, supongamos que tenemos un programa maravilloso, ¿no? Un programa maravilloso, pero que la gente incumple la regla de asignación, ¿vale? En particular existen muchos nunca, ¿vale? Muchos nunca, o sea, muchos sujetos que asigné a tratamiento y que no quisieron ir al tratamiento, ¿bien? Entonces, si el programa es muy bueno, pero muy pocos participan, ¿bien? Y yo mido el resultado del programa con un Intention to Treatment, o sea, con el promedio del outcome en los tratados, en los asignados a tratamiento, menos el promedio del outcome entre los asignados a control. ¿Qué podría pasar con este programa que es muy bueno? ¿Qué podría salir de conclusión de esa evaluación? Que no funciona. Porque se diluye, ¿no? Porque el programa es maravilloso, ¿cierto? Pero como participaron tan pocos, ¿bien? Entonces a esos pocos les fue efectivo, ¿bien? Pero como la mayoría no participó, entonces se diluye y genera la sensación de que la intervención es mala, ¿vale? Ese es el problema de
de esta modalidad de intention to treatment, de hacerlo cuando hay cumplimiento imperfecto, hacer intention to treatment en lugar de hacer el average treatment effect. ¿Bien? Y la segunda modalidad, que también es imperfecta, pero es lo que al investigador le queda cuando hay condición de incumplimiento imperfecto, o sea, de cumplimiento imperfecto, se llama treatment on the treated. ¿Bien? O sea, en la modalidad intention to treatment, lo que yo hacía era medir el outcome en los dos grupos independientemente si participaron, porque lo único que me interesa es la intención de tratar, ¿vale? Pero acá solo me quedo midiendo el indicador en los que participaron. ¿Bien? En los que efectivamente participaron, no entre quienes asigné a tratamiento. ¿Bien? O sea, solo entre quienes cumplieron con la condición de asignación. ¿Vale? Y el problema de esto, si yo trabajo solo entre quienes cumplieron la condición de asignación, no lo que yo quise hacer, ¿cierto? Que es el intention to treatment, sino que los que efectivamente participaron del programa habiendo sido asignados a tratamiento y no participaron habiendo sido asignados a control. ¿Bien? Lo que acá ocurre es que un programa que puede ser maravilloso entre quienes quisieran participar puede ser una porquería porque nadie quiere participar. ¿Me explico, no? Entonces yo podría decir que un programa es maravilloso haciendo la medición treatment on the treated, porque entre quienes participaron el programa tuvo tremendo efecto, pero como los programas son de participación voluntaria, ¿cierto? Yo a lo mejor podría estar sobreestimando, perdón, la capacidad de reinserción de este programa, haciendo la medición treatment on the treated en lugar de intention to treatment. Entonces ustedes me dirán, bueno, queda claro que estas dos son imperfectas, ¿no? Al lado del average treatment effect, que es el que puedo calcular cuando todos cumplen, cuando no hay ningún porfiado, ¿no? Cuando todos cumplen con la regla de asignación, ¿vale? Entonces ustedes podrían decirme, oiga, profe, pero yo prefiero hacer las estimaciones ATE siempre. Y la respuesta es obvio, porque esa es perfecta al lado de estas dos imperfectas, ¿bien? Pero la vida es así, digamos. Entonces, como la gente es porfiada, sobre todo en programas de reinserción, ¿cierto? Yo lo que hago cuando presento los resultados de mi evaluación es que, dado que hubo complemento imperfecto, presento el resultado intention to treatment y también presento el resultado treatment on the treated. ¿Se entiende? De hecho hay algunas librerías de Stata que cuando uno hace esta estimación presentan los dos resultados, el average treatment, el treatment on the treated y el intention to treatment. Nicolás. Profe, sorry, es que solamente para ver si entendí, porque entre tanta palabra en inglés se me enreda el cerebro. La diferencia entre el intention to treatment y el treatment of the treated es que yo en el TOT básicamente elijo efectivamente a quién participó, no solamente a quién lo asigné. ¿Esa es la única diferencia? O sea, yo creo que la diferencia está en que en el ITT hablamos de intención de asignar y en el TOT lo que verificamos es la participación efectiva. Claro, exacto. Finalmente, entonces, en el TOT yo elijo no a quién asigné, sino quién participó efectivamente. Más que elijo es en quiénes mido, ¿vale? Claro, exacto. Elijo ¿Quiénes como mido? muestra. En el TOT mido solamente tanto el grupo control como el grupo tratamiento en aquellos que cumplieron con la regla de asignación. Entre los no porfiados, por decirlo de otra forma. ¿Vale? Ya, perfecto. Bien. Ya, entre los no porfiados. Ya, ahí se entiende perfecto. Entre los no porfiados. Ya, perfecto. Entonces, y aprovecho tu pregunta para volver a hacer énfasis en por qué esta cosa es incompleta. Bien. Y es la última línea de esta diapo, ¿no? Dice, las estimaciones TOT son imperfectas, al igual que el intention to treatment, pero en particular el TOT es una mala estrategia. Insisto, es lo único que queda cuando hay incumplimiento, ¿no? Estimar treatment on the treated, pero intention to treatment y treatment on the treated, las dos, presentar los dos resultados. Pero en el caso específico del TOT, del treatment on the treated,
ocurre que se genera un problema de validez externa. Porque como yo calculo, hago la estimación solo entre quienes cumplieron la condición de asignación, entonces lo que yo diga al final de la evaluación solo puede ser atribuido a quienes participan, no a todos los sujetos. ¿Me explico? O dicho de otra forma, lo que estoy haciendo con el TOT es declarar cuál es el resultado del programa, pero no para cualquier persona, sino que solo para los que quieren participar. ¿Bien? Eso se llama localidad. ¿Bien? Y se pierde la validez general, porque ya no es toda la población objetivo. La población objetivo es la que cumple con el atributo 1, 2, 3, el que ustedes decían, pero además que quiera participar. Ojo con eso, porque también yo vi en varios de los programas que propusieron al curso anterior, que ustedes metían como un supuesto en la matriz de marco lógico el que la gente quisiera participar, ¿vale? Y eso, si ustedes van a la DIPRES con un proyecto, a pedir plata para un programa, en que ustedes ponen en la columna de los supuestos de que la gente quiere participar, la DIPRES los va a devolver para la casa. ¿Bien? Porque ustedes no pueden confiar en que el programa, en que a la gente le interese participar. ¿Vale? Ustedes deben asegurarse por todos los medios posibles de que la gente quiera participar en la intervención. Esto aparte de la evaluación, ¿eh? No estamos hablando ya de los porfiados, del control, ni del tratamiento, sino que ustedes diseñan programas para que la población a la que va dirigida participe. Si la población a la que va dirigida no quiere participar, entonces ni me traiga el programa. ¿Se entiende, no? ¿Se entiende? Incluso si ustedes hacen la evaluación, el programa le da fantástico, pero le da fantástico solo entre quienes quisieron participar, ¿cierto? Es una estimación local. De hecho, tiene un nombre, se llama Local Average Treatment Effect, o LATE. ¿Vale? El TOT es una estimación local, Local Average Treatment Effect. ¿Vale? Insisto, estamos hablando de cosas que nos pasan en la vida de los evaluadores y que uno lo reconoce y dice, chuta, ¿qué diablos? No voy a poder estimar el Average Treatment Effect porque no hubo cumplimiento perfecto de la regla de asignación. Y por lo tanto voy a verme la estimación de presentar estas otras dos medidas, el ITT y el TOT, ¿vale? Pero las presento las dos y cuando las comente, en las conclusiones de mi evaluación digo, mire, hubo cumplimiento imperfecto, pero cuando yo hago la medición intention to treatment pasa esto, y cuando hago la medición treatment on the treated pasa esto, y saco mis conclusiones, ¿vale? En las evaluaciones de impacto, donde ustedes vean cumplimiento imperfecto, los redactores de los informes de esas evaluaciones tienen la obligación de detallar qué tipo de estimaciones están haciendo, si están haciendo estimaciones treatment on the treated o intention to treatment, ¿vale? Son las 23, tomémonos 10 minutos. Bueno, son las 23 acá. Tomémonos 10 minutos hasta las... ¿Qué horas en Chile? Son las 17, ¿no? Sí, son las 5. Hasta las 5:10 y nos vemos en minutos, ¿vale? Súper. Ok. Ya, colegas, seguimos entonces. Entonces estábamos viendo qué ocurría cuando con los métodos de estimación cuando hay cumplimiento imperfecto, ¿no? Lo deseable era que hubiera cumplimiento perfecto. Esto es que todos los sujetos asignados a tratamiento concurran a tratamiento, todos los sujetos asignados a control no accedan al programa, y en esas condiciones simplemente estimamos el efecto del programa como la diferencia en el outcome entre quienes participaron y quienes no participaron, y eso se llama Average Treatment Effect. Y cuando el cumplimiento perfecto no se produce, uno lo que hace es hacer estas dos estimaciones complementarias, ¿no? Que son el intention to treatment, o sea, como es el outcome entre quienes asigné a control versus el outcome de quienes asigné a tratamiento, y el treatment on the treated, que es el outcome en el que de los que efectivamente participaron, y menos el outcome en los controles que efectivamente
se mantuvieron en el grupo control sin acceder al programa, ¿vale? Eso es lo que llamábamos treatment undetreated. Y decíamos que el treatment undetreated tenía un pequeño defecto que, bueno, siendo los dos, ¿no?, modalidades imperfectas, el intention to treatment y el treatment undetreated, que en el caso del treatment undetreated, hacer la evaluación solamente entre los cumplidores, tiene algo que le llamamos localidad, por el hecho de que solo es el efecto medido entre quienes cumplen con la condición de asignación. Eso es lo que le da el carácter local, y en ese caso ya no hablamos de un average treatment effect, no hablamos de un ATE, sino que hablamos de un local average treatment effect o LATE, ¿no? Bien. Ese era el método experimental por excelencia, ¿no? Y decíamos, bueno, cuando no podemos, por distintas razones, implementar un método experimental de aleatorización en la asignación de los tratamientos, tengo varias estrategias no experimentales o cuasi experimentales, ¿no?, como para llegar a estimar el efecto del programa, cuando no puedo hacer la aleatorización, ¿bien? Estas no son excluyentes de la aleatorización, ¿eh?, dicho sea de paso, sino que si puedo hacer aleatorización, de todas maneras puedo implementar varias de estas, en particular esta, que se llama diferencias en diferencias, ¿no? Pero como les mencionaba, la razón por la cual uno usa esta, generalmente es porque no pudo hacer la aleatorización. Y la primera aproximación cuasi experimental, donde ya no hay aleatorización de los tratamientos, se llama diferencia en diferencia. Y la idea detrás de esto es bien intuitiva, ¿no? Es, si se dispone de mediciones del outcome para la línea base y para un momento post-programa, se puede estimar tres diferencias, ¿ah? Si dispongo de esta información en los dos grupos, ¿no?, en el tratamiento y en el control. La primera es la diferencia del outcome entre el grupo tratamiento y el grupo control en la línea base, ¿bien? A todo esto, esta primera diferencia, ¿no?, la diferencia entre el outcome y el control, ¿cómo debería ser la diferencia entre el grupo de tratamiento y el control antes de la intervención? Si es que el grupo control y el grupo tratado son comparables, ¿cómo debería ser esa primera diferencia? ¿Se atreve alguno de ustedes? ¿Cero? Iguales. Debería ser iguales, ¿no? Deberían ser iguales. O sea, si hubo la autorización, por ejemplo, esta diferencia debería ser igual. No son distintos, ¿vale? Eso se llama validez interna, ¿vale? La segunda diferencia es la diferencia del outcome entre el grupo de tratamiento y el grupo control, pero una vez concluido el programa, ya no en línea base, ¿bien? Y esta ya no, si el programa es efectivo, estas ya no deberían ser iguales, ¿no? Deberían ser distintas, ¿vale? Y la tercera diferencia, por eso es que esta cosa se llama diferencias en diferencias, es la resta entre las dos diferencias anteriores. ¿Bien? Entonces, ¿cuál es la gracia de esto? Que incluso si es que los grupos tratamiento y control, porque, por ejemplo, porque no los puede seleccionar aleatoriamente al principio, no son iguales en un principio, y la primera diferencia no da 0, que fue lo que ustedes me acaban de decir, ¿cierto? Sino que es 5, por ejemplo. La probabilidad o el indicador de riesgo de reincidencia es 5 entre los tratados y 10 entre los controles, por ejemplo, ¿vale? A pesar de que no son iguales, con esta estrategia de diferencia en diferencia, yo de todas maneras puedo ocupar a ese grupo control como comparador del tratado mediante este mecanismo, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el programa tiene por objetivo reducir el riesgo de que un sujeto reincida cuando egrese al cumplir condena. El riesgo se mide en un instrumento que, al ser contestado por las personas, permite calcular un puntaje que se mueve entre 0 y 6. ¿Cómo se llama esto, Rodrigo? El IGI, ¿no? En Gendarmería, ¿no? Se nos perdió Rodrigo. No. Sí, lo que pasa es que yo estoy lejos de lo que es aplicación del IGI, pero sí sé que es el IGI. Ya. El IGI es El algo plan de más o menos intervención. como esto, ¿no? Mm. Bien, perfecto. Entonces, tengo los dos grupos, no participan y participan, y los tengo medidos en línea base y a la salida, ¿vale? Entonces,
en la medición de línea base, ¿son iguales o no son iguales? ¿Quién tiene? ¿Similares? No son iguales, ¿no? No, Ya, no son claro. iguales. Entonces uno podría decir, jodimos, no puedo usarlos como comparador, ¿vale? Porque, dicho, los que no participan, según esta métrica de este puntaje, tienen mayor riesgo de reincidencia, 60, que los que participan. O sea, hay algo ahí de autoselección, ¿no? ¿Cierto? Ok, pero pasa el tiempo, y fíjense ustedes que ambos grupos disminuyeron su probabilidad de reincidencia, o su riesgo, perdón, su riesgo criminógeno, ¿vale? Los que no participaron, por la razón que sea, esto es un juguete, ¿no? Es un ejemplo de juguete. Pero los que no lo hicieron, redujeron su riesgo de reincidencia, perdón, su riesgo de criminógeno de 60 a 55 puntos. Y los que participaron, lo redujeron de 50 a 40, ¿vale? O sea, los que no participaron, lo redujeron en 5. Los que participaron, lo redujeron en 10. ¿Vale? Que también lo puedo analizar por acá, ¿no? La diferencia entre tratados y controles en la línea base era que los controles tenían 10 puntos más de riesgo de criminógeno que los tratados, que los que asignan tratamiento, ¿vale? Y esa diferencia se incrementó. ¿Ok? Se incrementó. Entonces, la diferencia en diferencia, en realidad yo puedo hacerlo restando aquí abajo, o restando acá, ¿vale? Da lo mismo. Y esta diferencia es 5. O sea, el riesgo criminógeno se redujo en ambos grupos, pero se redujo más en los tratados que en los controles. ¿Entiendes eso? Por eso estas dobles diferencias. Alfredo, tú tenías la mano levantada. Sí, profe, mi duda es respecto porque ¿cómo sabemos en base, digamos, a estos modelos que bajar de 60 a 55 es igual que bajar de 50 a 45, por ejemplo? Buen punto. En el sentido como que, claro, estoy pensando, no sé, pues en los atletas, claro, bajar un segundo cuando uno ya tiene una marca muy baja requiere muchísimo más entrenamiento y es mucho más difícil que bajar un segundo cuando alguien nunca ha corrido en su vida, digamos. Sí, seguro, seguro. Sí, es que tú acabas de dar en un punto que, pareciendo elegante esto que estamos haciendo, tiene esa pifia, ¿bien? Que al hacerlo así, suponemos que la relación entre el tratamiento y la variable de outcome es lineal. ¿Vale? Es lineal, o sea, reducir el primer segundo, en tu ejemplo, cuando tú, no sé, puedes hacer los 100 metros en 25 segundos, como más o menos uno que está guatón y viejo, reducir un segundo, de pasar de 25 a 24, representa el mismo nivel de esfuerzo. Eso es el supuesto que está hecho, sobre lo que está hecho esto, ¿cierto? Requiere el mismo nivel de esfuerzo que bajar de 11 a 10. ¿Vale? Ahora, a ver si tú respondes tu inquietud, Alfredo. ¿Cuál sería la forma en que yo no me veo la necesidad de hacer ese supuesto? En este mismo ejemplo. Estás enmudecido. Quizá con porcentaje. Sí, pero hay algo que es más intuitivo a la luz de todo lo que hemos visto. Que sean iguales en la línea base, Ah, claro. ¿cierto? Sí, sí, perfecto. Y al ser igual a la línea base, o son guatones o son atletas, Claro, atleta. pero son iguales, Perfecto. Entiendo. ¿vale? Entonces, esto es a todo esto, esta estrategia de diferencias e indiferencias también se puede hacer cuando hay aleatorización, ¿no? De hecho, se hace cuando los investigadores tienen datos de ambos grupos en delante y de ambos grupos a la salida,
¿cierto? Se hacen estimaciones diff en diff igual, ¿vale? Lo que pasa es que se supone que si hay aleatorización, esta línea base es igual, ¿cierto? Ese es como el supuesto intrínseco. De hecho, está en la fe del método de aleatorización, que si hay cumplimiento perfecto, si hay aleatorización y a la vez hay cumplimiento perfecto, yo podría ahorrarme la medición de línea base, porque el teorema central del límite me dice que van a ser iguales. ¿Me explico, no? Podría no tener medición de línea base. Podría tener, me basta con la medición de la salida, porque por el teorema central del límite da la aleatorización y da el cumplimiento perfecto, entonces yo puedo decir que son iguales al principio. ¿Bien? Ahora, generalmente en los papers que ustedes encuentran de evaluación, en los papers buenos, uno ve que existe de todas maneras la medición de línea base para corroborar que se cumple con lo que dice el teorema fundamental del límite. ¿Vale? Ok. Ahora, la principal debilidad de este método, aparte de la que nos acaba de ayudar a descubrir Alfredo, es que cualquier variable que parte del supuesto que cualquier variable que pueda afectar el desempeño del programa yo supongo que no ha variado entre las dos mediciones, lo cual ya es un supuesto grande, o que si han variado, que varían de igual magnitud para ambos grupos. ¿Vale? Por ejemplo, un ejemplo en el que se cumpliría esto es la pandemia, ¿no? La pandemia afectó por igual a los dos grupos y por lo tanto en alguna medida estoy zafando, ¿no? Se está cumpliendo el supuesto que me permite estimar adecuadamente, hacer esta estimación adecuadamente, ¿no? Ahora, ¿de qué variables tengo información para determinar si han variado o no han variado en la medición antes y después? Por definición, solo de las que tengo medidas, ¿cierto? No de todas las variables, ¿cierto? Porque la gracia de la estimación experimental es que yo sé que son iguales en todas, aunque no las pueda medir, ¿bien? Pero en el caso del diff and diff, yo puedo verificar que se cumplen estos dos bullets, ¿no? Que no hayan variado entre las dos mediciones antes y después, o que si han variado, varían de igual manera para ambos grupos. Lo puedo hacer solamente con aquellas variables que por definición puedo medir. Y tengo medidas, no la puedo hacer con las que no tengo medidas. Entonces esto ya no es tan perfecto, ¿no? Como la estimación por la vía del mecanismo de aleatorización y cumplimiento perfecto, ¿bien? Pero es lo que a veces queda por hacer, ¿cierto? Y ustedes se van a topar que esta modalidad de estimación antes-después es bien común en los programas de reinserción. Bien, porque no, es muy difícil hacer aleatorización o es muy difícil lograr cumplimiento perfecto, entonces se implementa diferencia en diferencia, ¿vale? Esta debilidad es relevante por lo que el método suele implementarse en conjunto con otro, cuando se dispone de información de línea base y de salida. O sea, ustedes pueden ver que se aplica diferencias en diferencias con el método experimental, con asignación aleatoria, que es lo que acabamos de ver, pero también se puede implementar para regresión discontinua, que es lo que vamos a ver a continuación, y para matching, ¿bien? Que es uno de los métodos más usados. De hecho, es el que nosotros ocupamos cuando tuvimos que evaluar para Gendarmería el programa que nos tocó evaluar. ¿Bien? ¿Qué es la regresión discontinua? ¿Vale? Acuérdense ustedes que estamos haciendo este escenario de ver dónde hay un contrafactual. Eso es toda la gracia, lo que se diferencia de estos métodos. ¿Bien? En la aleatorización, el contrafactual lo hacemos literalmente sorteando quién va y quién no va. ¿Bien? Y después preocupándonos de que se cumple la condición de asignación. ¿Bien? En el diferencia en diferencias lo logro a partir de estas dobles diferencias, ¿no? Diferencia antes después para el grupo control, diferencia antes después para el grupo de tratamiento y después restar esas dos diferencias, ¿vale? Esta estrategia se llama regresión discontinua porque hay programas que determinan su elegibilidad usados a partir de un puntaje continuo
y un punto de corte en dicho puntaje, ¿vale? Esto es típico, por ejemplo, de si yo asigno un programa y digo quienes pueden participar en este programa son los mayores de 18 años, ¿vale? Entonces, cuando una persona tiene 17 años y 364 días, no puede participar, pero cuando tiene 365 participa, ¿vale? Entonces, ahí hay un puntaje que tiene una discontinuidad, ¿cierto? Que está impuesta por el diseño del programa, ¿no? También esto ocurre en gendarmería, ¿no? Porque a las personas que ingresan a la población penitenciaria se les aplica un test que es el IGI, ¿vale? Y el IGI es un puntaje continuo, ¿no? ¿Ven? Que es más alto en la medida en que existe mayor riesgo criminógeno de parte de los sujetos. ¿Bien? Entonces yo podría decir que en un programa X, yo acepto como usuarios de los programas solo aquellos que tengan menos de 40 puntos en el IGI. ¿Vale? Entonces alguien que tiene 42 tiene demasiado riesgo criminógeno para participar de acuerdo al diseño de mi programa, y alguien que tiene 39 tiene menos que el riesgo criminógeno máximo tolerado por mí, y por lo tanto podría participar, ¿vale? El punto de la regresión discontinua esencialmente es que un sujeto que tiene un IGI de 40,5 no debería ser muy distinto en cuanto a riesgo criminógeno de alguien que tiene 39,5. ¿Bien? Y mientras más me acerque al punto de corte, ¿cierto? Más parecido podría ser. No idéntico, porque tienen menor riesgo criminógeno, perdón, los que están a la izquierda del punto de corte que los que están a la derecha. Pero la cercanía debería ser muy parecida, ¿vale? Cerquita del punto de corte. ¿Ven? Entonces, la idea principal del método es que participantes y no participantes con puntaje de la cercanía del punto de corte no debería ser tan distinto, y por lo tanto yo podría ahí configurar un grupo de tratamiento y un grupo control haciendo un zoom, ¿no? Haciendo un zoom de quienes participan estando del lado izquierdo del punto de corte y no participan estando del lado derecho del punto de corte. Entonces aquí ponemos un ejemplo, un programa diseñado para que personas con mayor compromiso delictual se ubiquen laboralmente y produzcan ingresos al término de su condena. ¿Ven? Compromiso delictual se mide usando un instrumento con una escala de 1 a 100, en donde mientras más alto sea el número, mayor la probabilidad de reincidencia, medición efectuada al principio del cumplimiento de la condena. Se establece que la participación, participan personas con puntaje mayor, en este caso que 70, ¿vale? Y se puede usar como grupo control a aquellos que tienen un puntaje entre 65 y 69,9, y como grupo tratamiento a los que tienen entre 70,1 o 70 y 75, ¿vale? Entonces defino una banda, si ustedes lo ven, defino una banda alrededor del punto de corte, y esa banda determina mi grupo control y mi grupo de tratamiento, ¿bien? Es evidente que esa banda es clave acá, el ancho de esa banda es clave, ¿bien? Porque ¿qué pasa si yo cojo una banda muy pequeña? ¿Qué quieren ustedes que pasa, por ejemplo, si yo en vez de decir de 65 a 69,9, digo de 69,5 a 69,9, para el lado, para el grupo control, y del otro lado digo de 70 a 70,5. Es una banda súper angosta. ¿Cuál sería el problema de eso? ¿Se lo imaginan, no? De esa banda tan angosta. ¿Cuál es la ventaja? Tiene un problema y tiene una ventaja. ¿Alguno de ustedes se atreve a decirme alguno de esos dos? ¿De que la banda sea cortita? ¿Cuál es la ventaja de que la banda sea angosta? Que no hay mucha diferencia. Perfecto. Mientras más angosta sea la banda, son más parecidos. Claro, pero O al revés. pero no veo el defecto. Que ya voy para allá. Claro. Ya, dame un segundo. Déjame hablar de la virtud, ¿vale? Si la banda es muy ancha, se pierde comparabilidad. Ocurre todo lo contrario, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo podría hacer puntajes IGI o puntajes de este índice de entre 50 a 70 y de 70 a 90. Eso, el tipo que tiene 90 no se parece en nada en riesgo criminógeno a alguien que tiene puntaje 50. Entonces se pierde la comparabilidad, ya no es un buen contrafactual, ¿vale? Eso es lo malo, o sea, eso es lo bueno, perdón. Eso es lo bueno de trabajar con el ancho de banda
angosto. Lo malo es que muy probablemente se achican los tamaños muestrales, porque mientras más angosto lo hago, muy probablemente hay menos población que está en esa angostura. ¿Se entiende, no, Nicolás? Es como ¿Profe? hay menos de dónde elegir, po. Hay menos donde elegir, exactamente. Exactamente. Y también puede significar un problema el hecho de que al hacer, digamos, un grupo tan determinado como con, digamos, con un rango tan pequeño, Ajá. es que quizás eso no sea, por ejemplo, un programa replicable en otros grupos que no sean de la misma, o sea, Mira, similares, digamos. que no hubiésemos puesto de acuerdo, Alfredo. Porque efectivamente, si yo hago la banda tan pequeña, ¿cierto? Cualquier conclusión que yo saque de ese estudio, solamente la puedo extender a personas que tienen riesgo criminógeno en esa banda. ¿Me explico, no? O dicho de otra forma, yo no puedo decir con este ancho de banda que está en la slide, en la diapo, no puedo decir que el efecto de este programa para alguien que tenga 90 de riesgo criminógeno. No tengo idea. No tengo idea, porque yo me concentro, insisto, para efectos de la evaluación, ¿no? Para efectos de la evaluación, no del programa que no pueda intervenir alguien que tiene 90. Yo no he dicho que el programa no pueda intervenir a alguien que tenga 90 de riesgo criminógeno. Lo único que estoy diciendo es que para hacer la evaluación, yo selecciono una banda de sujetos, perdón, en el contexto criminógeno, la banda de sujetos se puede malinterpretar, ¿no? Una banda de personas con una banda de puntajes, ¿no? Para escoger personas que participen y que conformen un grupo de tratamiento y que no participen y poder configurar con ellas un grupo control. Pero efectivamente lo que pasa acá, Alfredo, es que de hecho este es el principal problema de la regresión discontinua, ¿no? Que, de hecho, hay una estimación local también, porque la conclusión que yo saque de esto tiene una validez externa, para decirlo en el lenguaje de las valideces, súper reducido. Solo para sujetos. Las conclusiones que yo puedo sacar de este estudio son solamente extrapolables a personas con puntajes en la cercanía del punto de corte, no para puntajes lejanos. ¿Vale? Súper. Profesor, ¿Sí? en este tipo de variables de tipo intervalar, me imagino que influye también si es que los datos tienen una distribución normal o no, para la selección de las bandas. No, porque a ver, lo primero no es la banda, lo primero es el puntaje que determina el diseño del programa, no el diseño de la evaluación, ¿eh? Ojo, ¿cierto? El programa, tú dices, este programa está hecho para personas con alto compromiso criminógeno, y por lo tanto, con puntajes arriba de 70, ¿cierto? Rodrigo, esa es una decisión del programa, no una decisión de la evaluación. ¿Se entiende eso, no? Sí, Porque es un programa dirigido a una población objetivo con alto riesgo criminógeno. Entonces, el 70 es una decisión del programa, no tiene nada que ver con la evaluación. Lo que pasa es que los que evaluamos nos aprovechamos de eso, ¿vale? Y decimos en la cercanía del punto de corte. Nada más. ¿Bien? Yo sé a dónde vas tú, que los puntajes podrían tener un comportamiento no normal, pero como a nosotros nos interesa literalmente los puntajes solo en la cercanía del punto de corte, no tiene relevancia si los puntajes no tienen un comportamiento, tienen o no tienen un comportamiento normal. ¿Me explico, no? sí, sí. Perfecto. Este método tiene como gran fortaleza, y que es una fortaleza importantísima, es que yo no me veo la obligación de negarle a nadie el tratamiento. ¿Me explico, no? No me veo la obligación de negarle a nadie el tratamiento, porque por definición del diseño del programa, yo no puedo tratar a alguien con puntaje de 69,9. No es por la evaluación que yo le excluyo, es el diseño del programa el que aprovecho a la hora de diseñar esta estrategia que se llama regresión discontinua, ¿vale? Y lo segundo es que no requiere información de línea base. No necesito verificar que son comparables, lo único que necesito es el puntaje, ¿cierto? Que se usó para determinar quién participaba y quién no participaba, ¿vale? Aquí hay un error, ¿eh? Esto debería decir late, ¿vale? Y la principal debilidad del método es lo que decía Alfredo, que es un método local.
¿Bien? Del que solo puedo sacar conclusiones de desempeños en la cercanía del punto de corte. No puedo hablar de una persona con riesgo criminógeno de 90 o con una persona de cuál sería el efecto del programa en una persona de bajo riesgo criminógeno, ¿vale? Porque no está en la cercanía del punto de corte. ¿Me explico? Y lo otro que suele pasar, harto, y por ejemplo, esto ocurría cuando a mí me tocó hablar una vez un programa del Ministerio de Desarrollo Social, el programa Familias del Ministerio de Desarrollo Social. Es una evaluación de impacto que hicimos con la Facultad de Ingeniería de la Chile. Y ocurre que el puntaje, el programa Familias seleccionaba solo a hogares con puntajes de 11.734 puntos o menos, ¿vale? O sea, alguien con 11.735, un hogar con 11.735 no quedaba, ¿vale? Pero sí 11.733, por ejemplo, ¿vale? Pero el puntaje de la ficha era manipulable. Ustedes saben perfectamente, o no sé si a lo mejor son muy jóvenes, pero había ciertas declaraciones en la ficha de protección social que eran grito y plata para aumentar el puntaje, como por ejemplo ser madre en un hogar uniparental. Entonces, las mujeres, aunque vivieran con sus parejas, solían declarar que no vivían con sus parejas. Eso quiere decir que el puntaje es manipulable, ¿vale? Cuando el puntaje es manipulable, y se manipula, entonces la estrategia de comparabilidad por la vía de una regresión discontinua se pierde. Se pierde porque es manipulable, no permite corroborar que son similares ambos grupos, ¿vale? Solo decir que cuando aquí también existe el riesgo, ¿no? En este tipo de programas, de que a veces las instituciones flexibilizan los criterios y dicen, mira, ya, ¿sabes qué? Si tiene 69 igual lo metemos. En el ejemplo anterior, ¿no? Total, está aquí al lado de los 70, ¿vale? Eso yo no me meto en juzgarlo como una decisión de diseño del programa, pero sí sé que el efecto de eso en la evaluación es malo. Es malo porque ese punto que habíamos definido como el punto de corte que determina quién participa y quién no participa para construir una banda que permita hacer un grupo control y un grupo de tratamiento, se torna difuso o fuzzy. ¿Bien? Entonces, se habla entonces de regresión discontinua difusa. ¿Bien? Y este método, que ya tiene estimaciones que son late, porque son en la cercanía del punto de corte, se vuelve más late porque tengo que empezar por ejemplo, a eliminar a los que no cumplieron su condición de asignación. O sea, por ejemplo, que tengo que eliminar del grupo control a personas que teniendo menor puntaje que 70 participaron. ¿Bien? O personas que tenían puntaje de 70 o más y no participaron. Entonces, aquí haría la regresión discontinua, que ya es local, y tendría que hacer, por ejemplo, un TOT, una estimación TOT, eliminar solo con los cumplidores, ¿vale? Y eso lo haría más local todavía. Entonces, son debilidades de este método que tiene sus ventajas, ¿no? Yo me atrevería a decir que este es uno de los primeros candidatos a usar en evaluación de impacto de programas de reinserción. Dado que la participación en muchos de estos programas está determinada por un instrumento como el IGI, ¿vale? Entonces, aprovechar eso para evaluar si es que no puede haber aleatorización, ¿eh? Si es que no puede haber aleatorización. ¿Bien? Y la última técnica, cuasi experimental, que ya no es aleatorización, sino que es cómo construir un contrafactual cuando no puedo hacer aleatorización, se llama matching o pareo, ¿vale? ¿Y en qué consiste? Es una cosa bien intuitiva, más allá de la que tiene procedimientos estadísticos. Es bien intuitiva en lo siguiente. Por ejemplo, supongan ustedes que yo tengo un programa que ya se implementó,
¿vale? De hecho, mire, imagínense lo que estoy diciendo. No, nadie pensó en la evaluación de impacto del programa se implementó nomás, ¿vale? Entonces, alguien podría decir, ya no puedo evaluarlo en impacto. Es que sí se puede hacer un truco y ese truco es matching, ¿vale? Entonces, por ejemplo, el promedio de edad del grupo que participó es 30 años. ¿Bien? ¿Qué tal si yo me consigo un grupo cuya edad sea promedio, sea 30 años? ¿Bien? O sea, ya por lo menos desde el punto de vista de la edad son comparables. ¿Bien? ¿Y qué tal si no solo tiene 30 años, sino que además de tener 30 años promedio, el grupo está compuesto en un 70% por hombres y un 30% por mujeres, de los que participaron? Bueno, ¿qué tal si me consigo un grupo control que tengan promedio 30 años y que además el 70% sea hombre y el 30% sea mujer? Listo, ya los estoy macheando, si ustedes se fijan, ¿vale? Lo estoy haciendo a la fuerza que se parezcan, ¿vale? Y alguien podría decirme, y el IGI de los que participaron promedio fue de 62. Bueno, si tengo muchos candidatos donde escoger, configuro un grupo control que tenga edad promedio de 30, 70% hombres, 30% mujeres, y que además tenga un IGI promedio de 62. Y puedo seguir así, si tengo una base de datos suficientemente grande de donde escoger candidatos, ¿cierto?, para conformar el grupo control, y eventualmente podría, si la base de datos es muy grande, o sea, por ejemplo, si tuviera la base de datos con los IGI de todos los las personas que están privadas de libertad en Chile, ¿vale? Y tengo una base de datos con 60 variables, yo podría usar esas 60 variables para buscar sujetos que en promedio se parezcan a los tratados, ¿vale? Eso se llama matching, ¿vale? Eso es el sentido detrás del matching, ¿bien? El punto es que si no encuentro un grupo que tiene exactamente 30 años, sino que 29 años, por ejemplo, entonces ya hay una lejanía, un año de diferencia, ¿cierto? Y si el puntaje de los tratados es 62 en el IGI, en el otro grupo puede ser 64. Y ahí hay 2 puntos de diferencia. Hay un año de diferencia de edades en promedio y hay 2 puntos de diferencia en el IGI, ¿cierto? Entonces, tenemos una multidimensionalidad, ¿bien? ¿A qué me refiero? Que son levemente distintos en 2 variables y pueden ser levemente distintos en muchas variables más, ¿no? Entonces, yo quisiera que fueran los más parecidos posible, y para ser lo más parecido posible en muchas variables, necesito llevar esas muchas variables a una sola dimensionalidad, ¿vale? A algo que mida simultáneamente todas esas diferencias, ¿vale? Y buscar los más similares, ¿bien? Por eso es que o sea, en primer lugar es intuitivo que yo quisiera verificar esa comparabilidad en un número alto de variables, ojalá, no sé, 500 variables, ¿bien? Todas las que pueda, ¿bien? Y con esas 500 variables puedo verificar la similitud entre controles y tratados. Pero con estas variables se estima para cada participante y para cada no participante la probabilidad de haber participado en el programa, que se denomina propensity score, ¿vale? Y ese propensity score es una medida única que resume la distancia medida como probabilidad, ¿cierto? Entre, por ejemplo, Rodrigo Salas, que participó, y Pedro Toledo, que no participó, pero es un candidato a ese grupo control, ¿bien? Y si la distancia entre Pedro y Rodrigo es pequeña, entonces es un buen candidato. Y si la distancia en esta probabilidad entre Pedro y Rodrigo es mucha, entonces Pedro eventualmente podría no estar en el grupo control, ¿bien? Entonces, en Matching yo ojalá tenga cientos de miles de candidatos a formar el grupo control, y con este propensity score yo selecciono a los más cercanos, ¿vale? Luego, para cada tratado se selecciona uno o varios no participantes con propensity score similar, que es lo que estoy diciendo, y luego se efectúa el análisis la diferencia en el outcome entre tratados y controles seleccionados mediante matching, ¿vale? Entonces, al final del día, ya sea por regresión discontinua, ya sea por diferencia en diferencia, el método más o menos siempre es el mismo, ¿no? Uno inventa una forma de configurar un grupo control y después hace una diferencia, ¿cierto? En el outcome. Acá es lo mismo, es exactamente lo mismo. Si lo que cambia es la forma en que yo configuro el grupo control. Y esta forma es a partir de
de esta similitud en variables. La fortaleza del método es que no se requiere contar con línea de bases para el outcome, no necesito tener la medición, igual que con regresión discontinua. Pero la debilidad es que yo necesito trabajar con base de datos grandes. Porque si voy a medir la similitud de Rodrigo Salas con cualquiera de ustedes, 6 que está al otro lado de la pantalla en este momento, yo quisiera medirlo con la mayor cantidad de variables posible para asegurarme de que no solo de que soy lo más parecido a ustedes o a algunos de ustedes en alguna variable, sino que la mayor cantidad de variables posible, ¿no? Entonces, yo podría hacer igual a Alfredo en 2 variables, pero muy distinto a Pedro en 4, por ejemplo, o a Isabela o a cualquiera, ¿no? Entonces, como eventualmente yo quiero encontrar el mejor clon de Rodrigo, ojalá tener una base de datos muy grande donde escoger, ¿vale? Muy grande. No solo muy grande para tener muchos sujetos donde escoger, sino que también muy grande con un montón de variables, ¿no? Para asegurarme de que efectivamente soy parecido a mi clon, ¿ven? Y la debilidad más grande de este método, más grande, es que yo puedo efectuar las comparaciones sobre la base de las variables que tengo en la base y que por definición puedo medir, ¿ven? Pero ¿qué pasa si la variable más importante para el outcome es una variable que no tengo medida y que no está en la base? O sea, supongan ustedes que yo encuentro clones para, por ejemplo, Alfredo, Nicolás y Rodrigo son participantes del programa y por lo tanto Rodrigo Salas, Pedro, Isabela y Soledad somos candidatos a clones, ¿vale? De Alfredo, de Nicolás y de Pedro, ¿vale? El punto es que supongan ustedes que yo tengo la ficha de protección social, el registro social de hogares de cada uno de nosotros, ¿vale? Y por lo tanto yo puedo buscar sujetos con las muchas variables que tiene el registro social de hogares parecidos a Alfredo, sujetos parecidos a Nicolás y sujetos parecidos a Pedro, ¿vale? Pero en la ficha, en el registro social de hogares no tengo algo así como el IGI. El registro social de hogares no mide el riesgo criminógeno. Entonces yo podría buscar el clon de Alfredo con la ficha, con el registro social de hogares y llegar a alguien que sea muy parecido a Alfredo en los atributos registrados del registro social de hogares, pero la variable más importante para este programa, que es riesgo criminógeno, como no la tengo medida en el registro social de hogares, no puedo buscar un clon para ella, ¿vale? Esa es la principal debilidad del método, ¿vale? Que en definitiva condena la comparabilidad de los dos grupos, ¿no? Que es el objetivo central de cualquiera de estas estrategias, ¿vale? Entonces es imperfecto, pero muchas veces es lo que hay, ¿no? Y de hecho el programa que les contaba al principio de esta sesión que evaluamos de gendarmería, al final lo único que pudimos hacer fue matching. Teníamos una base grande, afortunadamente, porque Gendarmería registra harta información de los internos y las internas, que nos permitía hacer matching con hartas variables, pero teníamos... no sabíamos si todas esas variables eran suficientes para asegurar comparabilidad, ¿vale? Eso, colegas. ¿Alguna pregunta? Esto ya lo Yo tengo una habíamos... pregunta. Perdón, Alfredo, esto ya lo habíamos visto, ¿ah? O sea, no hay nada nuevo, pero hacerlo así de esta forma es algo que yo tengo la sensación de que contribuye a conectarlo con lo que vamos a hacer ahora, que es meter las manos en los cálculos, ¿vale? Entonces, este marco teórico, por decirlo de alguna manera, es lo que nos permite tener alguna certeza de que lo que viene a continuación va a ser digerido con mayor facilidad. ¿Alfredo? Sí, yo le quería preguntar, profe, si nos puede contar un poquito cómo van a ser las evaluaciones del curso. Sí, tenemos... no quedó subido el programa.
O sea, no sé, es que no he podido meterme a un curso. Ya, nosotros hacemos 2 ejercicios. Bien. En el caso, uno lo hace Diego, el otro lo hago yo. El ejercicio mío es un ejercicio con Stata en mano. Es un ejercicio de simular una estimación de efecto average treatment effect, treatment on the treated y TOT, ¿cierto? Con Stata. Que es Ya, muy perfecto. sencilla, no es nada del otro mundo, pero es que estas cosas son sencillas. Sí, lo más difícil de las evaluaciones de impacto no son los cálculos. Lo más difícil es lograr, por ejemplo, comparabilidad y Claro. en el caso de una evaluación experimental, si ustedes pudieran alguna vez hacer algo tan maravilloso como eso, lo más peludo es que la gente cumpla con la condición de asignación. Eso es muy peludo. Claro. Entiendo. Pero el cálculo es trivial, Súper, ¿vale? súper. Ujú. Ya, colegas, ¿tengo a alguien en el chat o me equivoco? No. Ya. Ya, colegas, entonces nos Este es estamos súper, viendo profe. Gracias, yo profe, creo nos que vemos. parece que el otro día, el 20... No, 21. es que no me acuerdo si la sesión siguiente es mía o de Diego, ¿vale? Ah, Pero... No, Decía parece que era a no. distancia, profe, así que creo que es de usted. es ¿Perdón? que, sí, pero el profe, es que el profe Diego tengo entendido que también está a distancia, pues está en Villa Alemana. Sí, pues no, él es de Villa Alemana. Vale. Ya, pues, quedamos en vernos, o sea, me parece que la próxima semana hay clase, no sé si la mía, pero hay clase. El 15 no, o sea, sí, el 15 no hay. Ah, el 20, sí, el 20 y algo es clase mía. El El 22, 21 toca y el 28 habría clases, tengo entendido. sí. Ya, pues, O 22, 22 puede ser. Sí, 22 29. y 29, eso. listo. Ya, Ya, colegas, un profe, que abrazo. esté súper. Chao, Chao. Gracias, chao. profe, que lo vaya bien. Chao, profe, Chao, gracias. chao. Chao,